Buenos días, bienvenidos. Por favor, acompáñenme a orar. Amado Señor, muchas gracias por este nuevo día que nos permites reunirnos. Gracias por tu fidelidad y porque nos has traído hasta aquí, Señor. Gracias por tu bondad, porque hemos podido escuchar tu palabra y ser edificados por ella por casi un año en este lugar, Señor. Te pedimos que, por favor, hoy tú nos enseñes por tu palabra la expansión del pecado en el mundo, sus consecuencias y sobre todo, Señor, también la salvación y la esperanza que tenemos en Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, amados hermanos y hermanas. ¿Quiénes de ustedes han visto el arco iris antes y qué tal les parece? A mí me parece de los fenómenos naturales más bonitos que Dios ha creado. Y el arco iris es un reflejo de la luz sobre gotas de agua, que se muestra como un semicírculo sobre el lado opuesto al sol en el cielo. Y el arco iris muestra una gama de colores. Es hermosísimo. Yo me alegro cuando veo el arco iris, porque solamente Dios podría crear algo tan hermoso. Y el arco iris es una señal de un pacto que Dios hizo con el hombre en el tiempo de Noé. Hoy vamos a aprender más acerca de el pacto que Dios hizo con Noé y también de la expansión del pecado y de la muerte por la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y también vamos a aprender de la esperanza que tenemos en Cristo. En las 2 semanas pasadas hemos visto cómo Dios es perfecto, cómo Él es santo, cómo Él es poderoso, creativo, cómo Él creó todas las cosas perfectas. Su creación no tenía ningún defecto. Y la parte más preciosa de su creación era el hombre, porque el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y también vimos cómo Dios le dio un mandamiento al hombre, que no debía comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiera de ese fruto moriría. Vimos también cómo el pecado entró al mundo en Génesis capítulo 3 y vimos el proceso, todo lo que ocurrió cuando el enemigo engañó a la mujer y al hombre para comer del fruto. También vimos los efectos que tiene el pecado y la desobediencia del hombre sobre la humanidad y vemos que esos efectos todavía los vivimos hoy en día. Por ejemplo, hoy en día la tierra sufre desastres naturales, hoy en día hay enfermedades, hoy en día la gente muere. Y todas esas cosas son distorsiones del plan original de Dios. Dios nunca planeó que hubiera muerte, Dios nunca planeó que hubiera enfermedad o que hubiera maldad. En Génesis 4 vemos cómo ocurre el primer asesinato, ¿verdad? Cómo Caín mató a su hermano Abel. Vemos también cómo hay de la descendencia de Caín, viene un hombre llamado Lamec, que se deleitaba en su violencia. Él creía que era bueno matar a otros o creía que si alguien lo hería a él, se iba a vengar de esa persona mucho más desproporcionalmente. Pero el capítulo 4 de Génesis termina con esperanza. Génesis capítulo 4, versículo 26 dice, versículo 25, Adán conoció de nuevo a su mujer y ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Set, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. Entonces, en este tiempo, cuando el pecado estaba abundando por Lamec y por los descendientes de Caín, más adelante Dios trae a Set como el tercer hijo de Adán y Eva, y de quien viene la descendencia de la mujer, viene de la línea de Set viene el Mesías, vienen aquellos que van a ser
justos por la fe y que van a buscar a Dios. Entonces, ello nos muestra que hay esperanza. Hoy vamos a leer episodios de Génesis capítulo 5 al 11 y vamos a ver los siguientes puntos principales. El primero es la expansión del pecado y de la muerte en el mundo después de la caída. Lo veremos en Génesis capítulo 5, versículos 1 al 32. También vamos a ver el juicio y la gracia de Dios en el diluvio y su pacto con Noé y su familia en Génesis capítulo 6, versículos 1 hasta el capítulo 9, versículo 29. Y también vamos a ver la arrogancia del hombre en la Torre de Babel. Y por último vamos a ver la gracia de Dios en el nuevo pacto en Jesucristo. Entonces es mucho contenido, pero vamos a examinarlo. En el capítulo 5 de Génesis vemos la primera genealogía de la Biblia. Vemos la descendencia de Adán por medio de Set. Se nos relata acerca de Adán hasta Noé. Y hay una frase muy común en estos 32 versículos, y es que la vida o la descripción de la vida de cada uno de ellos termina con la frase "y entonces murió", lo que quiere decir que ahora la muerte era parte de la vida del hombre. Y al principio Dios no lo hizo así, pero ahora es algo que ocurre en el hombre. Ahora, cada vez que el hombre nace, comienza a morir, porque se acerca hacia el último de sus días. También estas personas vivieron una cantidad de años muchísimo mayor a lo que nosotros esperaríamos, porque la persona que vivió menos años vivió 905 años y el que vivió más vivió más de 960 años, que fue Matusalén. El que vivió menos fue Enos, que vivió 905 años. Pero más adelante, después del diluvio que vamos a ver que Dios reduce la edad del hombre significativamente. En Génesis 6:3 dice: "Y el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne, vivirá hasta 120 años. En las 10 generaciones entre Noé y Abraham, se acortó la edad de los hombres también significativamente. Noé vivió por 950 años y Abraham por 175 años. Por lo tanto, vemos cómo el pecado y la muerte tienen el efecto de también reducir la vida del hombre. Ahora, la muerte entró al mundo y por ello el hombre comienza a morir cuando nace. Ahora, si fijamos nuestra atención en los versículos 21 al 24 de Génesis 5, allí dice: Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios 300 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc fue un hombre que vivió por un total de 365 años, pero no murió. Fue una persona a la que Dios se lo llevó. También Elías es otro personaje del Antiguo Testamento, quien era un profeta y a quien Dios se lo llevó. Ellos no murieron una muerte normal. Y eso muestra que aún en medio del pecado y del juicio de Dios hay esperanza para aquellos que confían en Dios, para aquellos que tienen fe en Dios. En Hebreos 11:5 se dice de Enoc: por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte, y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Enseguida en el versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe
y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Por lo tanto, porque Enoc confiaba en Dios y tenía fe en él, Enoc fue salvo. Lo que nos dice que aún en medio del juicio había esperanza para aquellos que confiaban en Dios. Ahora, todavía también hay otro rayo de esperanza en la persona de Noé. En el versículo 28 y 29 se nos habla de un hombre llamado Lamec, pero no era el Lamec de la línea de Caín, sino de la línea de Set. Este era de la descendencia de la mujer, un hombre que era de la descendencia de Set, que no era del equipo malo. Y él tuvo un hijo al que puso por nombre Noé. Y él decía de Noé, este niño, en el versículo 29, nos hará descansar de las obras que tenemos que hacer con nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor maldijo. Por lo tanto, ellos creían que Noé iba a ser el descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahí había un rayito de esperanza para la humanidad. La muerte se estaba esparciendo, pero había una esperanza. Y en Génesis capítulo 6 vemos cómo la maldad comienza a esparcirse, cómo a medida que la gente comienza a multiplicarse sobre la tierra, de esa forma también incrementa la maldad y el pecado. Y en Génesis 6, 5 al 6 dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón. A Dios le pesaba, le dolía. Dios sentía ese dolor de ver lo que había pasado con su creación, de ver que no debía haber toda esa violencia que había, toda esa mortandad, porque Dios es un Dios de bondad, de misericordia, de amor, pero el hombre había deshecho el plan, había deshecho la obra buena y perfecta que Dios había hecho. Y un ejemplo similar es cuando Jesús lloró cuando vio a Lázaro muerto, porque la muerte tampoco es parte del plan de Dios. Pero aún en ello, en medio del juicio que Dios iba a traer, hay esperanza. En Génesis 6:7, Dios responde a la maldad del hombre, Dios responde a toda la violencia que está ocurriendo en la tierra. En Génesis 6:7 dice, y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Esa era la respuesta justa de Dios a la maldad que estaba ocurriendo en la tierra. Dios es justo y porque Él es justo, Él debe castigar el pecado. Pero en medio del ejercicio de su justicia, Dios todavía tiene gracia. En el versículo 8 Él dice, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. La gracia de Dios significa que Dios nos da a nosotros su favor, su amor, cuando no lo merecemos. Noé, versículo 9, Noé era un hombre justo, en sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios, como Enoc. Estos fueron sus descendientes. Noé engendró 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Entonces Noé es un hombre que era justo, caminaba delante de Dios y tenía estos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y vamos a ver el rol de ellos en los siguientes capítulos. Y vemos acá que Dios tiene un remanente entre la humanidad. Aún entre todo el pecado que hay, Dios todavía tiene un pueblo, tiene gente que confía en Él. Por ejemplo, en Génesis 9:17 vemos que Dios le dice a Noé que va a traer un diluvio sobre la tierra, porque toda la tierra está llena de violencia.
Él les dice a ellos a Noé, que construya un arca que tiene 3 niveles donde va a poder almacenar a su familia y también a los animales. Debe llevar 7 pares de animales limpios y a un par de animales no limpios, para que esos animales después de este diluvio puedan volver a reproducirse y volver a poblar la tierra. Entonces, Dios le dice a Noé que va a destruir todo. En versículo 13 dice de Génesis 6, entonces Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. En el versículo 17, él dice, yo voy a traer sobre la tierra un diluvio y destruiré a todo ser bajo el cielo en que haya hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y tú entrarás en el arca, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. De todos los seres vivos meterás en el arca 2 de cada especie, un macho y una hembra, para que sobrevivan contigo. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, entrarán contigo 2 de cada especie, para que sobrevivan. Lleva contigo de todo aquello que se puede comer y almacénalo, pues eso le servirá de alimento. Y Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. Entonces Dios le anuncia a Noé que va a venir un diluvio, que va a venir su juicio sobre el pecado del mundo, y le dice que crea un arca. Y le da las indicaciones del arca, le dice que esa arca, le dice en el versículo 15, haz la arca de esta manera, el arca de esta manera. Su longitud será de 135 metros, su anchura será de 22,5 metros y su altura de 13,5 metros. Y ahí debe guardar a todos los animales. Y Noé confía en Dios, confía en la promesa de Dios, confía en hacer la voluntad de Dios. Nunca antes se había visto un diluvio como este. Y ante las posibles críticas que Noé podía recibir, Noé hacía lo que Dios le decía. Él era obediente y confiaba en Dios. En Hebreos 11:7 se dice de Noé, por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia, cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veía. Fue su fe la que condenó al mundo, y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Por lo tanto, Dios requiere que vivamos por fe y no por ver, que confiemos siempre en sus promesas. En el capítulo 7 de Génesis vemos el diluvio, vemos cómo ocurrió el diluvio. Dios le dice a Noé, entra en el arca, tú y toda tu casa, porque en esta generación he visto que tú eres justo delante de mí. Dios le ordena a Noé llevar 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales no limpios. Dios ordena llevar 7 parejas de las aves del cielo. Dios le anuncia que dentro de 7 días Él hará llover sobre la tierra por 40 días y 40 noches y borrará de la faz de la tierra todos los seres vivos que Él creó. Y para protegerse del diluvio, Noé y su familia entraron en el arca y también a todos los animales que ellos habían reunido. Al 7º día, tal como Dios lo había dicho, las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. El texto dice que se rompieron las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas del cielo y llovió durante 40 días y 40 noches. Cuando yo leo eso, yo visualizo las cataratas del Niágara cayendo como lluvia y no me imagino lo impresionante que fuera ser que lloviera y lloviera y lloviera por 40 días. Si un tsunami o una fuerte inundación es trágica, nada se comparaba con este diluvio, porque dice el texto que el diluvio inundó tanto la tierra que todos los montes quedaron cubiertos, hasta los montes más altos. Pero no solamente quedaron cubiertos, sino que el agua llegó hasta 7 metros por encima
de la cima del monte más alto. Imagínense el monte Everest en Nepal, que es algo incalculable, muy alto, ¿verdad? Todo eso cubierto de agua. De esa forma murieron todos los seres vivos que tenían el aliento de vida, y solo quedaron vivos Noé y su familia y los animales que entraron con ellos en el arca. Y las aguas permanecieron sobre la tierra por 150 días. Yo también pienso que en todo ese tiempo en el que Noé y su familia estuvieron en el arca, tenían mucho tiempo para pensar y para reflexionar de cuán bueno y lleno de gracia había sido Dios en salvarlos a ellos, en escogerlo a ellos para ser salvos del juicio de Dios, y también de las consecuencias que el pecado había tenido sobre la tierra. Y Dios siempre tiene gracia y misericordia y amor. En versículo 1 del capítulo 8 dice: pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales y bestias que estaban en el arca con él. Entonces Dios hizo pasar sobre la tierra un viento y las aguas disminuyeron, porque Dios es bueno y misericordioso y salvó a Noé y su familia, y comenzó a hacer que un viento pasara por las aguas para disminuir el nivel de la inundación. Y Dios manda a Noé y a su familia que salgan del arca, y para ellos debió ser una alegría todavía estar con vida y ver el sol, ver el amanecer, ver la tierra seca y decir: wow, Dios nos salvó. En respuesta a eso, Noé hace un altar, edifica un altar en agradecimiento a Dios y ofrece holocaustos de todos los animales para agradecer a Dios. Y ese olor del holocausto alegra a Dios. Y Dios hace una promesa en Génesis 8, 21 y 22. El Señor dijo: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud las intenciones del corazón son malas. Y tampoco volveré a destruir todo ser vivo como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no faltarán la sementera y la sega, ni el frío ni el calor, ni el verano ni el invierno, ni el día ni la noche. Dios prometió que nunca más Él iba a traer un diluvio como ese sobre la tierra. Y Dios prometió que a causa del pecado del hombre, Él no iba a traer más desastres naturales. Es decir, la tierra todavía sufre la consecuencia del pecado, y por eso es que vemos, pienso, tornados, huracanes, tsunamis, todas estas cosas. Pero a causa del pecado del hombre, Dios no va a añadir más. Y eso es gracia de parte de Dios, porque el pecado del mundo es mucho. Y si Dios mostrara su ira hacia el hombre por medio de desastres naturales, ¿quién podría sobrevivir? Habría diluvio tras diluvio, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él contiene su ira, y eso es gracia, ¿verdad? Es misericordia, porque Dios no nos está dando lo que merecemos, lo que el hombre merece por su pecado. Es una gran demostración de gracia. Y también el Señor Jesús dijo en Mateo 5:45: el Padre hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Por lo tanto, Dios tiene piedad y bondad con toda la humanidad, aun cuando los hombres son rebeldes hacia Dios. Pero después del diluvio, Dios vuelve a bendecir la creación. Por favor, acompáñenme a leer Génesis capítulo 9, versículos 1 al 3. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: reproduzcanse y multiplíquense, llenen la tierra. El temor y el miedo a ustedes estarán en todo animal de la tierra, en toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. Quedan en las manos de ustedes. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Lo mismo las legumbres que las plantas verdes. Yo les he dado todo.
Ahora Dios ha vuelto a bendecir la tierra, ¿verdad? Y les ha dado a ellos el mandamiento de que poblen la tierra. Permítanme leerles de Génesis 1, 26, donde dice, entonces, porque el texto es paralelo al de Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras, reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla, ellos les serán de alimento. Para toda bestia de la tierra y para todas las aves de los cielos, y para todo lo que repta sobre la tierra y que tiene vida. Toda planta verde les servirá de alimento. Y así fue. Hay un paralelo en que Dios ahora vuelve a bendecir la creación y en que Dios también les manda a todos los seres vivos a reproducirse. Pero hay una diferencia acá. Ahora Dios le dice al hombre, le dice a Noé, a su familia, que los animales van a temer al hombre. Por eso es que las ardillas se escapan de nosotros, ¿verdad? O que los animales tienen cuidado se protegen de uno, ¿verdad? Y yo me imagino que en el principio de la creación no era como en National Geographic, que uno ve que un guepardo se tira sobre una cebra y se la come. Probablemente no era así, ellos comían vegetales o no tenían ese tipo no había ese tipo de mortandad. Ahora el hombre no come solamente vegetales, sino que también come carne de animales. Pero Dios también le da una ley importante que es un precedente para el resto de la Biblia a el hombre en el versículo 4, cuando Dios dice acerca de comer carne. Él dice en Génesis 9:4, pero la carne con su vida, que es su sangre, no la comerán. Porque ciertamente yo demandaré de la vida de ustedes esa sangre. La demandaré de las manos de todo animal y de las manos del hombre. Demandaré de la vida del hombre de manos del hombre. Demandaré la vida del hombre de manos del hombre, su hermano. La sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Entonces, Dios nos dice acá que para él la vida es sagrada, porque el hombre está hecho a imagen de Dios. Y no se debe comer, les dice a ellos que no deben comer carne con sangre, porque la vida está en la sangre. Y más adelante en la Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, porque la sangre es para Dios, no se debe comer. Ahora, Dios les dice a ellos, por el valor de la vida, que la sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Le está diciendo que cualquiera que derrame sangre humana por un humano debe su sangre ser derramada. De nuevo, el texto muestra el valor infinito que Dios tiene sobre la vida, porque la vida proviene de Él. Y porque el hombre fue creado para representar a Dios, porque el hombre lleva su imagen. El asesinato, el asesinar, el matar, es una ofensa grave en contra de Dios, porque no es solo obrar en contra de la vida de otro ser humano, sino también de ofender la imagen de Dios. Y el mandamiento en Éxodo 20:13 es no matarás. En Números 35:33 dice, no contaminen la tierra donde vivan, porque la sangre derramada hará impura la tierra, y solo se purificará de la sangre derramada en ella, con la sangre del que la derramó. Eso está escrito en el contexto del antiguo pacto del pueblo de Israel, ¿verdad? Y en cuanto a los versículos 5 y 6,
es importante entender que si una persona fuera asesinada por otra persona no debe tomar, la persona afectada por el que fue asesinado, discúlpeme, si hay una persona que asesina a otra, ¿verdad? Un familiar del que fue asesinado no puede tomar la justicia en sus propias manos, bíblicamente, porque hay autoridades que Dios ha designado para poder establecer justicia y el orden. Por ejemplo, en Romanos 13, versículos 1 al 5, dice lo siguiente: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por lo tanto, nadie tiene el derecho a quitar la vida de nadie, sino que Dios ha puesto autoridades, a gobiernos que se espera que justamente ejerzan la justicia. Ahora, algunas personas ven este pasaje como un sustento moral para la pena capital. Y es importante tener en cuenta lo siguiente: en un sistema judicial es importante que cualquier delito siempre se establezca más allá de cualquier duda, sobre todo cuando se trata de algo tan sagrado como la vida. Es un principio bíblico. En Deuteronomio 19:15 dice: en caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra nadie a un solo testigo. La acusación se mantendrá solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. El mismo principio también se encuentra en Mateo 18:16 y Hebreos 10:28. Por lo tanto, si alguien llegara a este veredicto de que alguien debe pasar por eso, ¿verdad? Debe ser establecido bíblicamente sin ninguna duda, y también debe ser hecho por autoridades designadas por Dios para enforzar la ley. Ahora, yo creo que como el Señor Jesús dijo estas palabras en Mateo 5:21 y 22, donde Él dice: ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo reconozco que soy culpable. Yo reconozco que entonces, por enojo o por otras cosas, yo también merezco morir. Pero porque yo he recibido la gracia de Dios, porque yo he escuchado el Evangelio de Jesucristo y he puesto mi fe en Él, yo también desearía que otra persona, aún si hubiera matado a alguien, también pudiera escuchar ese Evangelio, arrepentirse y creer y tener vida eterna. Eso es todo lo que puedo decir acerca de ello. Bueno, continuando la lectura, en Génesis 9, de los versículos 12 al 16, vemos que ahora Dios va a hacer un pacto con el hombre. Dios establece un primer pacto con el hombre, con Noé. Su pacto es su contrato o compromiso. Son los términos que Él va a utilizar para relacionarse con el hombre. En Génesis 9, versículos 12 al 16 dice: esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes y con todo ser vivo que está con ustedes, por los siglos y para siempre. He puesto mi arco en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra.
Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, entonces mi arco se dejará ver en las nubes. Y me acordaré de mi pacto, el pacto que he hecho con ustedes y con todo ser vivo, de cualquier especie. No volverá a haber un diluvio de aguas que destruya a todo ser vivo. El arco estará en las nubes, y yo lo veré y me acordaré de mi pacto perpetuo. Es el pacto entre Dios y todo ser vivo, con todos los seres que hay sobre la tierra. Por lo tanto, Dios nos ha dado esta señal del pacto que Él hizo con el hombre, el arco iris, que nos muestra que Dios nunca más iba a traer un diluvio sobre la tierra. Cuando veamos el arco iris, podemos recordar la bondad y el amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Podemos recordar cómo Dios ha prometido nunca volver a traer un diluvio a la tierra. Al Dios establecer este pacto, Él estaba utilizando a Noé como un mediador entre Dios y su creación. Y vamos a ver más adelante que Dios hace otros pactos también y que Dios va a utilizar otras personas como mediadores. Por ejemplo, más adelante Él va a escoger a Abraham para crear de él una nación y de él va a bendecir todos los pueblos de la tierra. Y el pacto que Él hace con Abraham es la circuncisión. Más adelante Él va a hacer un pacto con el pueblo de Israel y la señal de ese pacto es el día sábado. Y más adelante vamos a ver que Dios también hace un pacto con David y le promete que Él va a traer Él va a traer de él un descendiente que reinará por siempre. Y por último, dio un nuevo pacto en Jesús. Y la señal de ese pacto es la Santa Cena que vamos a celebrar hoy. Ahora, hacia el final de la vida de Noé, vamos a ver que la vida de Noé no terminó de la mejor manera. Noé, Dios lo utilizó para la gloria de él, para poder salvar a su familia, pero en los versículos 18 al 29 de Génesis 9, se nos dice que Noé cosechó una viña y que se embriagó con vino, que entró a su tienda o a su carpa y se embriagó. Quedó ebrio y uno de sus hijos, Cam, entró a su tienda y vio la desnudez de su padre. La ley de Dios en el libro de Levítico más adelante nos explica que eso es un pecado. Él nunca debió haber visto eso. Y no solamente hizo eso, sino que se lo dijo a sus otros hermanos, Sem y Jafet. Sem y Jafet, en vez de hacer lo que hizo Cam, fueron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre sin verlo. Y Noé, cuando se levantó, maldijo a su propio hijo, maldijo a Canaán, el hijo de Cam, y bendijo a Sem y pedía que Canaán fuera siervo de Sem. Después Noé murió a los 950 años. Entonces Noé no era el descendiente de la mujer, no era él quien iba a restaurar todas las cosas. Más adelante en Génesis 10, el capítulo 10 y en el capítulo 11, versículos 10 a el 32 se nos habla de la descendencia de los descendientes de Noé, Cam, Sem y Jafet. De los descendientes de Cam viene Canaán y de Canaán vienen las personas que formaron países que adoraban a dioses ajenos. Y todos los lugares donde Dios prometió la tierra al pueblo de Israel. Ellos fueron los que los israelitas despojaron de sus tierras, de sus ciudades, después de los 40 años en el desierto, cumpliéndose la maldición que Noé había dicho en contra de Canaán. Y en Génesis 11 vemos también cómo el pecado comienza a incrementar. Es importante ver que a pesar del diluvio y a pesar de cómo Dios había
destruido a todo ser vivo y aún así había permanecido Noé, todavía el pecado continuaba. Había un problema de corazón que necesita una solución de parte de Dios. Por favor, acompáñenme a leer Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Dice: en la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que, cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando, y dijo: esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra, y como dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. Ahora acá vemos la soberbia del hombre. Vemos que el hombre, interesantemente, todos los hombres tenían un mismo lenguaje y unas mismas palabras. Por ejemplo, no había inglés, español, no habían modismos dentro del castellano, ¿verdad? Todos hablaban, probablemente no habían acentos, todos hablaban de la misma forma. Y estos hombres se reúnen en un lugar y comienzan a edificar una ciudad y quieren edificar una torre que llegue hasta los cielos, pero no lo hacen porque ellos quieren conocer a Dios, sino porque quieren aumentar su nombre, porque quieren hacerse conocidos. Esto muestra la soberbia y el orgullo de estas personas. Y es algo a lo que Dios se opone. Santiago 4:6 nos dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso Dios, al ver esta arrogancia, desciende del cielo y para de hacer lo que ellos están haciendo, les confunde su lengua. Y es interesante ver la determinación, la perseverancia del hombre en construir, en desarrollar cosas, en desarrollar su ingeniería, pero cómo está yendo por el camino equivocado, porque está haciendo cosas para su gloria, y ese es el problema. Y creo que lo vemos también en nuestro día, ¿verdad? Como hay tantos avances científicos, pero no muchas veces se da gracias a Dios, cuando deberíamos todos dar gracias a Dios porque es Dios el creador de todas las cosas. Ahora, Dios los esparce por toda la tierra porque confunde su lenguaje. La palabra Babel viene de una palabra hebrea que significa confundir. Por eso fue que esa ciudad fue llamada Babel. Entonces, hasta el momento hemos visto que el pecado entró al mundo, porque el pecado entró al mundo, entró la muerte, y a consecuencia de toda la violencia, de todo el pecado que había en el mundo, Dios trajo un diluvio para borrar de la faz de la tierra todo el pecado. Y que aún así Dios hizo un pacto con Noé y su familia para salvarlos a ellos y para mostrar que Él nunca iba a traer un diluvio de vuelta a la tierra. Vemos cómo la vida de Noé no terminó de la mejor manera, mostrando que él no era el descendiente de la mujer. Y también vemos la arrogancia del hombre, ¿verdad?, en la Torre de Babel. Pero hay esperanza, porque así como el pecado continúa, ¿verdad?, y el pecado entró por Adán, también por Jesucristo Dios nos dio un nuevo pacto. Por favor, acompáñenme a leer el libro de Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundarán para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Esto es lo mejor, como el pastor Alejandro decía, es el mejor regalo, no hay nada en la tierra que se pueda comparar con esto. Por medio de Adán entró el pecado, y por medio de Adán por el pecado entró la muerte, pero por Jesucristo entró la vida eterna y la justificación. Como veíamos, era imposible para el hombre hacer lo correcto delante de Dios, pero Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, Dios eterno, vino al mundo. Él se despojó de todos sus beneficios, se hizo como uno de nosotros, naciendo de una virgen, viviendo una vida de perfecta obediencia a Dios y ofreciendo su vida como un holocausto, como el sacrificio que Dios aceptó por el perdón de nuestros pecados. Al él morir en la cruz, con su sangre que fue derramada por nosotros, Él quitó nuestros pecados y nos declaró justos. Y al resucitar dentro de los muertos, probó que Él es victorioso sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás, sobre la carne. Por lo tanto, Él nos muestra que esa obediencia que Él tiene, que es perfecta, nos la da a nosotros por fe. Dios nos cuenta como justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dios ya no nos ve como pecadores. Dios nos ve como justos. Dios nos perdona nuestros pecados. Dios ve a Jesucristo cuando nos ve a nosotros, cuando ponemos nuestra fe y esperanza en Él. Y es maravilloso porque es el nuevo pacto. En la vida de Jesús, antes de la noche de que Él fuera a ser crucificado, Él celebró la última Pascua con sus discípulos. Y Él dijo estas palabras en Mateo 26 y 29. Dijo: Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Yo les digo que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
Por lo tanto, el Señor Dios ofrece hoy un nuevo pacto, ofrece hoy darnos una nueva manera de relacionarnos con Él. Y esa manera es que por el cuerpo que Jesús dio en la cruz y por su sangre que Él derramó, Él ya no cuenta nuestros pecados y nos adopta como sus hijos. Tenemos la esperanza de la vida eterna con Él para siempre. También sabemos que el Señor Jesús va a regresar por su pueblo y que cuando Él regrese, Él va a restaurar toda la creación. Y Él también va a revertir los efectos de la caída de la Torre de Babel. En Apocalipsis 5, 9 al 10 dice: digno eres, Jesús, yo estoy insertando Jesús, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Jesús va a tener un pueblo de toda raza, lengua, pueblo y nación que lo va a adorar a Él como uno solo. Y hoy en día nosotros también somos de diferentes naciones, razas, un mismo idioma, también diferentes idiomas, pero todos estamos reunidos para alabar y adorar a Dios. Por lo tanto, podemos darle gracias al Señor, que Él es victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, y que nos ha dado un pacto nuevo que ha cancelado todos nuestros pecados. Ahora vamos a celebrar la cena y por favor acompáñenme a orar para darle gracias a Dios.